Hola, buenas tardes, soy Sebastián Izquierdo, esto es Capitalismo Revolucionario y este capítulo es el capítulo 7, donde vamos a hablar de educación. Bien, así que estoy con Tomás Leiva. Estoy seguro que van a aparecer un montón de espectadores que podrían haberse metido al Hangout, que podrían haber entrado en la conversación. Después el link de Hangout fue hecho público en mi página y después en el hilo de comentarios del video de YouTube van a haber un montón de personas reclamando, no, que eso está equivocado, no sé qué, podría haber entrado y haber debatido. No importa, déjalo nomás. Cada uno se mete donde Si quiere. usted no entró a discutir al programa habiendo podido entrar, por favor no se ponga a escribir estupideces después en el hilo de comentarios del video, porque no sirve para nada. La cuestión era entrar y discutir aquí, para eso el programa, y por eso he abierto el Hangout. Vale. Viste, ya tenemos 2 espectadores. Oye, entren al Hangout. Vamos a partir con el tema, y es que, bueno, en los últimos 10 años, desde el año 2006 hasta ahora, ha habido todo un revuelo, desde lo que fue la Revolución Pingüina, hasta incluido con la elección de Bachelet, etcétera, y un montón de cosas con respecto al tema de la educación. Y, y el tema, ¿no es cierto?, más que mejorar, ha empeorado bastante, entonces hay que analizarlo, ¿no es cierto? Hay que darle un estudio, bueno, vamos a estudiarlo, a pensarlo desde lo que es el punto de vista del capitalismo revolucionario, desde el punto de vista de las ideas liberales y libertarias. Y para eso quiero que parta Tomás, porque como es el único que llegó, le vamos a dar la palabra para que se tire toda su idea sobre cuál es el problema, dónde están los errores y por qué no ha funcionado ninguna de las supuestas soluciones que se han propuesto. Bueno, para comenzar, la verdad que el tema de la educación es un tema complejísimo porque se puede tocar desde 500.000 puntos. Ahí tienen millones de aristas. Pero creo que hay una mal concepción del problema de la educación. Se entiende que en general la educación funciona de forma privada porque hay muchas universidades privadas, existen muchos colegios privados y la calidad de la educación en sí no es como se piensa que debería ser. Pero habiendo todas estas instituciones que son privadas, eh, existe aún un manejo estatal del currículum y de las regulaciones de parte del gobierno sobre todas estas instituciones que sigue siendo enorme y que no permite que estas instituciones privadas logren otorgar la educación que realmente podrían otorgar, que podría ser de mayor calidad y a precios bastante más baratos. Esa es un análisis muy generalizado, creo que es un problema esencial y es una aclaración de un malentendido que se suele cometer por la gente y por todos los sectores, creo yo. Esta es mi primera observación. No sé cuál es tu... O sea, el problema claramente es ese, porque nos vienen el mismo problema que pasa un poco con el Transantiago y otras cosas, que vienen y nos dicen, no, mira, esto es privado y en verdad no es privado y no funciona como Claro, privado. o sea, Y es el error en el que cae, es en la contradicción interna que tiene lo que es el Estado subsidiario. Si el gobierno se va a involucrar donde los privados no se involucran, pero al final se involucra igual donde los privados se involucran, pero no se involucra directamente, sino que se involucra atando de mano y pie a los que están haciendo el negocio porque de esa forma pretenden buscar el bien común, pero lo que terminan haciendo es bloqueando completamente eh, los procesos de interacción entre los actores, ¿no es cierto? Y al bloquear esos procesos, ¿no es cierto? Evitan cosas malas, pero también evitan muchas cosas buenas y claro. destruyen un montón de riqueza que se podría generar en ese aspecto, pero a mí me gusta lo que está pasando, ojo, más allá de todo el problema de lo que es la educación, así como en términos tradicionales se entiende, ¿no es cierto? Colegios, universidades, jardines infantiles y eso. A mí me gusta lo que está pasando con la educación en otro ámbito, y es el siguiente, que históricamente Chile tuvo durante casi 2 siglos lo que era una aristocracia relativamente culta y un pueblo extremadamente ignorante. Sí, Eh, con el modelo actual, que no es del libre mercado, pero es relativamente más libre de lo que hemos tenido históricamente, se sí. sucede lo siguiente, se sucede que mucha gente alcanza un muy buen nivel económico sin necesidad de tener una cultura necesariamente vasta,
Pero la democratización de los accesos a servicios, es decir, la democratización del Internet, el hecho de que un libro ya no valga 2 sueldos de un pobre, sino que valga un 10% de un sueldo de un pobre, en que se quejen y lo sigan encontrando caro, realmente están mucho más baratos. Y en comparación Además de con los los libros ingresos, online. ¿cómo? Además de los libros que puedes pillar El online. libro online, los PDF y la cantidad de Todo. acceso a la información, lo que está haciendo esto es que por primera vez en la historia de Chile, muchísimas personas sin relación con su origen socioeconómico, están teniendo un interés por cultura más profunda, y la nueva élite cultural, si se quiere, va a venir mixta, ¿no es cierto? De En hecho, cuanto a origen socioeconómico. te voy a hacer un paréntesis ahí. Una cosa que yo siempre digo es que la mayoría de la gente dice que leer es casi como es casi como un lujo. Yo digo que de hecho no, leer no es un lujo lo más mínimo. Uno puede conseguir un libro de la forma más, o sea, bibliotecas públicas, tienes libros en internet, tienes ebooks, prácticamente o muy baratos o gratis. Leer no es un lujo lo más mínimo. Leer cómodamente un libro o comprar un libro nuevo, quizás con tapa dura y quizás importado, sí, eso sí puede ser un lujo, no lo niego. Pero leer en sí, conseguir libros y No, no, conocer. no, 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 no. Ese libro con tapa dura, importado, no sé qué, la cacha de la espada, antes costaba 3 sueldos de un pobre, Ah, hace sí, 20, y obviamente. ahora Igual, vale la mitad de un sueldo de un sí, pobre, no, y por por lo supuesto, tanto, ojo, por que ya no es, supuesto, que ya no es un ojo, que gastan más en zapatillas que en libros, que la gente gasta más en polerones, en ah, chaquetas que en libros, y después dice, sin lugar a dudas, no, los libros son un lujo, lujo son tus zapatillas. Pero hay sin gente que lugar no, a pues dudas, gente, espérate, déjame llegar al punto, y es que yo creo que hoy en día en Chile hay más gente culta que ayer, mm, ¿vale? sí, No me compro esa visión utópica donde antes éramos todos mucho más cultos, porque en verdad antes, claro, no, teníamos una élite mucho más visible, porque eran además los que tenían las lucas y tenían la cultura. claro. Y hoy en día, como el acceso a la cultura es más democrático, por decirlo de alguna manera, por usar esa palabra cliché, no es tan visible, pero hay mucha más gente culta. Lo que pasa es que es mucho menos visible porque no son los que además tienen la plata. Y no traes los medios ¿Se de entiende? comunicación. Claro, porque también la lógica obvia y coherente de medio de comunicación es que la gente lo quiera ver. Entonces, Claro. no voy a poner a gente, élites intelectuales en los medios de comunicación. El historiador este que tienen en el 4 que no es historiador, doctor en historia, pero habla puras tonteras y lo tienen ahí en el 4, no es precisamente todo lo contrario de lo que vendría siendo una élite intelectual, pero es que si pusiera un verdadero historiador la gente no lo ve. Mm. No, pero hoy en día culturizarse y leer está a acceso prácticamente de todas las personas. Todos pueden conseguirse un libro de una forma u otra en PDF o en el formato que sea. Ya eso, esa separación ya desapareció hace mucho. Sí, y por eso yo tengo una buena esperanza con respecto a lo que es la educación en términos netos, ¿no es cierto? Como idea abstracta, educación, aprender, Sí, por ¿vale? supuesto. Tomar cursos online, y si el inglés se vuelve más masivo, también eso va a ser un plus, porque prácticamente todo está en inglés, y Sí. me pasaba, el otro día estaba con Luca Placet en su departamento y me decía, no, yo no sé nada de inglés. Pero ¿cómo puedes ser liberal sin saber inglés? Decía yo, o sea, el 99% de todo está en inglés. Cresta. Sí. Pero sí, porque es verdad, el 99,9% de la información del mundo está en inglés, muy poco está traducida. La gente, claro, dice, no, es que bastante lo ve en castellano, no, es que es bastante porque hay mucha información hoy en día. Sí. Pero, No, sí. pero en realidad, lo que tenía en castellano o en cualquier otro idioma que no sea el inglés es muy pobre, es muy poco. No, y además que universidades prestigiosas de Estados Unidos y de otros, Estados Unidos, Inglaterra y otros países han subido Australia. cátedras completas de política, de economía, de filosofía, Música. del área El que otro día sea. estaba estudiando música en Harvard, yo. El otro día estaba estudiando música en Harvard, yo, por YouTube. Sí, Todas las eso cátedras de mismo. música, de La- la- teoría musical. todos esos cursos los suben a YouTube y gratis. Y son cursos de Sí, pues. universidades muy prestigiosas. Y están en acceso a cualquier persona. Lo que me preocupa a mí son los, los aspectos, podríamos decir, que son periféricos a
la capacitación, que son los que en verdad están en crisis, que tienen que ver con el entrenamiento, ¿no es cierto? Las prácticas, etcétera, bla, 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 ¿no es cierto? El trabajo manual para aprender el tema, ¿no es cierto? Las clínicas jurídicas, todo entendido. ¿Estamos hablando de educación superior o de educación escolar? De todas, Ya. de todas. Lo que está mal es la certificación, está en crisis, totalmente el tipo de certificación que tenemos no es útil, no es válido. Vivimos en un mundo que se revoluciona constantemente, o sea, mañana, en 5 años más, los conductores de Uber y Cabify van a ser los que van a estar protestando porque Google ya está casi listo para implementar sus taxis sin conductor, que van a andar con un robot. Entonces, el mundo necesita una educación mucho más dinámica y simple, donde no estemos aprendiéndonos 5 o 6 años que en Arturo Prat y Bernardo Higgins, sino que Las certificaciones están... realmente entendamos las leyes básicas de matemática, de lógica, del mercado, de la ciencia, de la física, de temas así bien básicos y bien simples que nos permitan a nosotros ir desarrollando sobre eso, porque tienen que ser cosas más o menos universales y eternas, ¿no es cierto? La ley de conservación de la masa y la energía, la ley de identidad de Aristóteles, ¿no es cierto? De la suma, la resta, multiplicaciones, divisiones, el álgebra, cosas eternas que te permitan construir sobre eso. Y lo que estamos haciendo es cada vez entregar una capacitación, una certificación que va más a la minucia, a la complejidad innecesaria, que a lo importante, ¿no es cierto? Es que que son estos... Es que la certificación está basada en una educación de los años 50, 60 y que ya no da abasto. O sea, es un sistema que ya no funciona. No funciona. Claro. Pero vamos a los movimientos estudiantiles, porque han tenido mucha fuerza. A mí me gusta exponer, partir de la contradicción básica interna de lo que son los movimientos estudiantiles. Cualquier movimiento estudiantil tiene que salvar, de alguna manera, argumentar contra una contradicción que es fundacional para ellos. Hola, yo digo que me han educado pésimo y por lo tanto yo voy a decir cómo deberían educarme para que me eduquen bien. Claro, es como, ¿y cómo sabes cómo te tienen que Entonces, educar? si te educaron pésimo, ¿de dónde cresta sacaste tú que podías decir cómo era una buena educación? Claro. Si tú mismo estás reconociendo que te educaron pésimo, y si no, no estarías reclamando. Entonces, salvado esa contradicción, supongamos que está resuelta, ¿qué puedes decirme tú de las petitorios que han tenido los distintos movimientos estudiantiles, partiendo por el movimiento pingüino y después la revolución del 2011 y todo eso? El problema de la contradicción es que aparte de la contradicción que mencionaste, es que se alega contra los políticos que han hecho mal la pega, pero se le quiere pasar más poder a los políticos para que sigan haciendo la pega. Entonces, pasarle al corrupto más poder para que siga siendo corrupto. Entonces, seguimos dando vueltas en círculo. Su argumento en sí no tiene lógica. Sí. De que la educación tiene que mejorar, tiene que ser mejor y queremos que todos queremos que sea mejor, sin lugar a dudas, en eso estamos todos de acuerdo. Pero la metodología con la que quieren lograrla, que es a través que el Estado se meta en todo y que el Estado regule más aún el currículum, que ya lo controla bastante, sobre todo lo que es el tema escolar, que lo controla prácticamente, si no es un 100%, bastante cercano a eso, que lo controlan aún más. Claro, sin dejar la libertad ni a los colegios ni a los profesores de cómo ni qué enseñar. La educación tiene que ver con pensar y por lo tanto necesariamente tiene que ser libre, no puede no ser libre, porque tiene que ver con pensar. Pensar Pero es libre. ellos están peleando para el otro lado, están luchando para que sea al revés, que sea menos libre, que sea más regulada de lo que sea más estatizada de lo que es, que la libertad para el mismo profesor de qué y cómo enseñar sea más restringido. Si hay algo que no se puede regular en la realidad, es el conocimiento, esa es la cuestión. Si hay algo que no se puede regular en la realidad del conocimiento, de momento que lo regulaste dejó de ser conocimiento, ¿no es cierto? Es verdad absoluta, es dogma establecido. Cuando yo te digo, no, esto es lo que es porque yo digo, y tú no tienes la capacidad de desarrollarlo por ti mismo en tu cerebro y tienes que tragártelo como viene,
Eso no es conocimiento, es dogma, es todo lo contrario del conocimiento. Te pongo el ejemplo de un documental que hicieron sobre la educación en Finlandia. O sea, la Bachelet mandó unos emisarios a Finlandia en el gobierno anterior a por estudiar eso cómo mismo, funcionaba la educación por eso allá mismo. El sistema, y el sistema dijeron, finlandés. se hicieron, oye, se hicieron los hueones con el sistema finlandés que no tienen nada que ver con lo que quieren implementar ahora. Pero si el sistema finlandés consiste en que el gobierno establece una base como mínima, extremadamente mínima, así como ya aprender lenguaje, matemática, historia y cosas por el estilo. Luego no sé cómo está dividido Finlandia, no sé, cada comuna o región establece las cosas que cada región considera que tiene que enseñar, porque la gente, por ejemplo, de Arica no necesariamente tiene que vender lo mismo que de Punta Arenas, porque son lugares distintos, tienen necesidades distintas, tienen recursos distintos, por lo tanto, necesitan aprender cosas distintas, pero además los profesores se les dice, ya, usted tiene que enseñar esto. ¿Cómo lo va a enseñar? Lo decide usted. Usted decide cómo enseñarlo. O sea, se le entrega al profesor la opción de la libertad de cómo enseñar. Y ver ya a este alumno. Pero además, ojo, tienen recreos eternos, no hacen tareas en la casa. No, es lo más Y mínimo. lo que les enseñan directamente los profesores son contenidos extremadamente básicos, pero tienen acceso a bibliotecas y a cuestiones digitales donde pueden profundizar sus conocimientos, pero también estoy hablando de una cultura de gente que tiene ganas de saber. Si el problema más importante que tiene la educación en Chile es que los chilenos no están ni ahí con saber. Es que yo creo que ahí va, el problema va en que como te enseñan, no te dan ganas de saber. Porque no te dan ganas de estudiar. También, no, pero también eso, ¿verdad? Eso también viene de la casa. O sea, uno viene de una casa donde saber es fome, de un barrio donde saber es fome. Entonces, ¿Cómo modificas como, eso? no, yo creo que no tiene arreglo. O sea, yo creo que esa parte no tiene arreglo. Yo creo que hay que dejar de quejarse. Si no quieren cambiar su cultura, no jodan. No, claro. ¿Cachai? Porque nadie mágicamente va a llegar y les va a decir, ya, ahora van a ser todos cultos y van a saber mucho. No, si a ti no te interesa, no voy a saber nunca. Y a ti no te va a interesar en la medida de que no tiene un entorno que facilite ese interés. Cada uno tiene que desarrollar entonces No, es que su el curiosidad por profesor el me lo enseñó de conocimiento. tal manera de que fue fome, sí, pero tú a ti desde chiquitito ya te dijeron que era fome y que era castigo, antes de que el profesor lo hiciera fome. Entonces, Entonces, cada persona tiene que desarrollar su propia curiosidad por el conocimiento y por aprender más, ¿no? sí, por eso y por eso te digo, el conocimiento requiere de sí mismo ser libre. No se puede saberlo obligado. Eso de las mallas básicas curriculares, aunque sea la de Finlandia que es pequeña, es una tontera, una contradicción en sí misma. No le podéis decir a la gente, hey, esto es lo mínimo que tienes que saber, porque tienes que saber es una contradicción. Saber no puede ser obligatorio. No, sí. Eh, No me pongo lo más mínimo, pero comparado con el chileno es mucho más libre que el nuestro. O sea, la malla curricular de los colegios es mucho más libre. sí. Mira, tenemos en este momento 5 espectadores y voy a pedirles, miren, en mi página de Facebook, Sebastián Izquierdo, una publicación de hace un rato, hace como unos 20 minutos, está el link de Hangout. Entren. ¿Vale? ¿Alguien más me hace a conversar con nosotros, por favor? ¿Ya? Estoy solo con el Tomás y en verdad es súper fome hacer un programa de 2 personas para conversar temas tan complicados y faltan puntos de vista. Después ponen a escribir ahí comentarios pesados en el hilo, pero no son capaces de entrar acá y discutir en serio. Voy a seguir y con respecto al financiamiento, ¿no es cierto? Que es un punto importante acá en Chile porque ya estamos gastando más o menos 10 billones de pesos al año en educación, lo que representa más de 200.000 pesos por estudiante, incluidos los estudiantes que van a privado y no tienen nada del Estado. ¿Sí? No sé, el Eh, despilfarro es enorme. Enorme. sí, se gastan un montón de plata y se queda toda en el ministerio y en la superintendencia, ¿cómo se llama? Las direcciones provinciales de educación y no va a la educación al final. Eh, se ha hablado, ¿no es cierto?, de financiamiento del voucher
y yo no sé bien cómo lo han planteado, porque para mí la necesidad, o sea, para mí el requisito básico de poder poner un voucher es primero eliminar el ministerio. Porque ahí es donde se está yendo la plata. La plata se está quedando en el ministerio, la plata se está gastando en funcionarios. O Entonces, lo otro, si hay que poner un voucher, sacar plata de otra parte y seguir tenés cobrando que impuestos. dejarte la plata. ¿Cómo? O lo otro es dar el voucher y seguir cobrando impuestos. Y cobrar más impuestos. No sé cómo va a funcionar eso si es que llega a funcionar. No, bueno, eso es lo que están proponiendo como los derechistas en Chile, que no son más que socialistas moderados, están proponiendo el voucher, pero no proponen eliminar el ministerio. Y si tú proponías el voucher sin eliminar el ministerio, ¿de dónde sacáis la plata para tener un voucher decente? Si al final el presupuesto de educación se lo está comiendo el ministerio. Es que nadie se va a atrever ¿Cachai? ningún político se va a atrever a decir eliminemos el ministerio. Ninguno. Achiquemos el ministerio, no sé. O sea, el ministerio se está comiendo más de la mitad del presupuesto. ¿Cómo debe quedarte con, sí, tengamos ministerio? El ministerio se está comiendo la mitad del presupuesto. O sea, es lo único acuerdo que podéis decir, no más ministerio. Yo sé que ningún político lo va a decir, pero porque está claro, estamos en un país de orate en este momento, la gente está saliendo a la calle a pedir por favor que le regalen a Girardi los fondos de pensiones. Entonces, ¿cómo voy a esperar que quieran que eliminen el Ministerio de Educación, que es lo más cuerdo que podía hacer cuando se están comiendo toda la plata? Pero, Lo primero o que hay que sea, entender es que todo lo que está en la movilización no son extremadamente cuerdos. No están pidiendo nada muy cuerdo. sí, pero son más de 1 millón de personas. Po. Ah, O sea, no lo dudo. país de Pero orate, país de orate. no piden nada cuerdo. Dan, marchan por miles al gato que se haga cargo de la carnicería, impresionante. Sí. Y va a seguir Y así. cuando se acabe la carne van a decir, es que lo que pasa es que no le dimos suficiente pescado, y van a agarrar los pescados y se los van a pasar al gato también. um, bueno, pero ese no es el punto. Eso, bueno, eso también tiene que ver con, o sea, a ver, en Chile no hay educación financiera, la gente, más del 70% de la gente no tiene idea de lo que es un interés compuesto. Entonces, ¿cómo no van a estar protestando? Si no saben lo que es un interés compuesto, no saben lo que es el valor presente, el valor futuro, no tienen idea de álgebra mínima. O sea, algo básico que deberían enseñarse en los colegios, creo yo. Esto es un poco medio socialista, pero mi comentario, pero, o sea, un mínimo de educación financiera, o sea, mínimo de saber cómo funcionan tus lucas. Mínimo. Sí, De saber cómo ahorrarla, cómo funciona, qué es el interés, para qué la, sirve. la- la gente no, la gente no tiene idea de cómo son las políticas monetarias, de qué se encarga el Banco Central. La gente no tiene idea de lo que es inflación, lo que es deflación. Creen que inflación es que subieron los precios. Imagínate. La gente cree que la inflación significa alza de precios. Claro. Eh, Y la inflación es mala, ¿no? entonces, Claramente. ahí hay un tema de educación importante. Creo que si tuviéramos una educación financiera más profunda, la gente entendería, ¿no es cierto?, mejor las teorías de capital, entendería mejor lo que es un interés compuesto, lo que es inflación, lo que es deflación, cuáles son las políticas monetarias, qué es lo que es el Banco Central, qué es lo que hace. Si, oye, saquemos el Banco Central y la gente dice, pero ¿cómo vamos a vivir sin Banco Central? Oye, Panamá vive sin Banco Central y mal no le ha ido. ¿Quién va a controlar la inflación? ¿Ah? ¿Quién va a controlar la inflación? ¿Cómo? ¿Quién va a controlar la inflación? Panamá no tiene inflación. ¿Quién El va a Banco Central controlar es a los hecho para crear la banqueros inflación. salvajes, criminales y asesinos? Por decir. Bueno, pero la gente, ahí podemos ver que estamos llenos de temas que la educación no trata y que son importantes, y sin embargo, como te decía, estamos aprendiendo minucias ridículas sobre la historia de un caballero que se llama Arturo Prat, 12 años aprendiendo leceras innecesarias, ¿no es cierto? No, O sea, yo no he conocido ni un solo ser humano que en su vida adulta haya dicho que bueno que cuando estaba en el colegio aprendí que era Arturo Prat porque me ha servido tanto para generar ingresos y ganancias y para solucionar problemas en mi vida. no, Definitivamente no. lo, lo más, lo, más, lo más interesante del tema es que es, es imposible, legalmente hablando, que un colegio pueda enseñar todo lo que tenga que enseñar en menos años. O sea, un colegio no puede enseñarlo en menos de 12. O sea, no, un colegio tiene que enseñar todo lo que tiene que enseñar en los 12 años. O sea, tiene por ley.
sea, no, También, o sea, sí, yo creo que obviamente si fuera más flexible el asunto podríamos tener colegios que hagan mallas curriculares más simples y enseñen más corto, ¿no es cierto? Podría juntar en un colegio a los cabros que realmente se la pueden y que salgan de cuarto a los 10 años, a los 12 años, claro. O que salgan con una pequeña especialización, listo para, por último, no sé, salir de octavo básico con algo mínimo para, no sé, trabajar, ya salir con un técnico, por así decirlo. Hay un dicho en Estados Unidos que dice, eh, es mejor retirarte del colegio en cuarto de primaria que retirarte del colegio en tercero de secundaria. Porque si te retiráis en cuarto de primaria, para el tiempo que hubierais estado en tercero de secundaria, ya tendríais como 10 años de experiencia laboral. Si te retiráis en tercero de secundaria, si Claro. desertáis de la educación, no tenéis experiencia laboral y no tenéis nada. Eh, Pero la, si, pero si básicamente el colegio, y hablando de todos los colegios en Chile, metiendo a los mejores colegios, estoy metiendo el Grange, Santiago College, Verbo Divino, Alianza Francesa. O sea, estudias 12 años pagando una cuestión que puede ser carísimo o no carísimo, si es que son escuelas públicas. O sea, estudiaste 12 años para nada, porque no sirve para nada. Después de 12 años no sirve estás obligado a ir a la universidad. O sea, pagaste durante 12 años sí, para porque no, nada. todo lo que te enseñaron no sirvió para nada. Te enseñaron matemáticas como algo que no sirve para nada, porque no aprendiste economía, porque no aprendiste finanzas, porque no aprendiste estadística, no aprendiste física avanzada, no Nada aprendiste aplicable. física avanzada, Nada no aplicable. aprendiste nada. Tienes Nada aplicable. matemáticas como un conocimiento básico en el aire, tienes química, física y biología, pero como conocimiento básico en el aire, tienes el lenguaje que no sé por qué necesitáis 12 años de lenguaje. O sea, el castellano, está bien que el castellano es un idioma complejo, pero a la mierda, o sea, empecemos a hablar otros idiomas más simples, porque en verdad el castellano es el idioma más antieconómico que puede existir, es un idioma... Además que te enseñan tiempos verbales que nunca hayas usado en tu vida y nunca vas a usar en tu vida. No, El Quijote tenés que aprenderlo. podríamos empezar a hablar todo inglés mañana, porfa, se los ruego. Sería hermoso, se No, simplificaría sí, la sería vida. maravilloso. Pero, bueno, ahí estamos con Oye, el y con castellano, eso, pero no importa. Claro, tenemos 12 años de lenguaje para leer libros fomes como Juan Salvar Gallota 3 veces y El Principito 3 veces. Y pero el punto es que salís de los mejores colegios y no sabes nada, no sirves para nada. salir del colegio y tu conocimiento, todo el total de tu conocimiento es absolutamente inútil. Bien, entró Nelson y está entrando alguien más. Pablo Esperemos un Jara, poco. Pablo. ¿Qué no sé Pablo quién es es? Pablo Jara. Pablo Ya, Longueira. Ah. No. no, Eh, ¿Cómo no, va Nelson? semejante personaje, por favor. ¿Cómo? No me comparen con semejante. No se entiende nada. Con semejante personaje? Sí. Oye, no subiría el rating tener al depresivo de Longueira acá. Pero tendríamos más de tres, tendríamos más de 3 espectadores si tuviéramos el depresivo de Longueira participando. Sí. Ya Nelson, ¿qué Yo opinas tú del también. tema? Falta tu opinión. ¿Cómo? Que Nelson opinó. Nelson. Hay dos Pablos, mira, hay dos Pablos. ¡Oh! ¡Tenemos Hay gente! dos Pablos. Ahora hay uno solo. Ah, entran desde el celular y se jode toda la cuestión porque Crestan usan un notebook, como la gente. Lo que pasa es que como no ¿Te tengo das cámara, cuenta? No se entiende nada. No, pues no se entiende nada porque está con un celular y los celulares, aunque estén en 4G, no te da el ancho de banda para usar un Hangout on Air, po. Tienes que usar un... ¿Cómo? está con wifi. Ya. Igual se te escucha pésimo. Nelson, Wi-Fi, no, Wi-Fi se escucha horrible. opiniones sobre el tema de educación a nivel abstracto. ¿Nelson? Pablo. ¿Nelson? Hermano. Útalo. ¿Pablo? Sí. Mm. Ay, Pablo, no se te escucha nada. Hermano, me voy a cambiar el computador. Por Eres favor. un robot. Eres un robot, Pablo.
Y Nelson desapareció. Bueno, y eso es lo que decíamos, claro, salís de cuarto medio y no tenés idea de nada, no sirve para nada todo lo que estudiaste, te sacaste la cresta, no estudiaste un montón, pero lo único que te sirve es para aspirar a ir a la universidad, donde te meten a unas carreras de 4 años que perfectamente podrían durar 2, Mm. Pero te eso, meten pero eso es culpa porque un montón de ramos el basura, currículum está controlado. Sí, te meten un montón de ramos basura para que la carrera dure más de lo que dura, sí. porque está casi prohibido, pero está prohibido el lucro, ya es un problema, porque si yo quisiera poner una universidad donde tú vayas a estudiar más rápido, donde vayas a sacar la carrera, que en verdad sería en 2 años, y me voy a meter a sacarla en 2 años, Tu cámara pero se podría apagó. hacer yo eso, pero no voy a poder ganar plata con ese negocio, entonces ¿para qué lo hago? Pero hay carreras universitarias que de verdad tienen 4 años de relleno. Sí. Eh, y entonces te metí a pagar una infinidad de plata por estudiar pequeños cursos de relleno entre medio de la... Ahora Pablo llegó, parece que desde el computador. Tu cámara se apagó. ¿Se No escuchará importa, mejor? Ahí sí. sí, pues, pero se escucha, po. Pico con la Sí, cámara. todo Bueno. caso. Entonces, estudié ahí 12 años en el colegio para tener un conocimiento que no te sirve para nada. Después te metís 4 años a la universidad para endeudarte brígido, para estudiar casi puros ramos de relleno. Y después salir al mundo laboral y, y Tienes que aprender aprender todo de ahí nuevo. recién aprendes. O sea, yo he hablado con gente de pegas brígidas, pegas de verdad, ingeniería en construcción, que me dicen, bueno, recién cuando me puse el pie en la obra empecé a aprender. Mi Mm. papá, No entendía nada. mi papá es ingeniero, mi papá es ingeniero forestal de la Universidad de Chile. Ha ¿Ya? trabajado el 95% de su carrera en forestal y tiene su ¿Ya? aserradero. Y él mismo me ha ¿Ya? dicho que ha aplicado no más allá del 5% de lo que le enseñaron en la universidad. Y Claro, y ha ¿viste? trabajado en lo que estudió, o sea, estudió He maderas y está en el trabajado mundo de la madera. ha trabajado exactamente en lo que estudió y está diciéndote que 4 de los 5 años que estudió fueron chaya. Más de Veo un 5 una veces. persona que es Tamara. Yo quería escuchar la opinión de Pablo, a ver si Pablo nos puede opinar qué opina del tema de cómo el estado actual de la educación en Chile, tanto a nivel abstracto como a nivel concreto. Claro. Mira, igual tú comentabas el tema del ramo mínimo, ¿cierto? Yo creo que más que en un afán de quizás estandarizar el conocimiento, es un poco para estandarizar el tema de la educación. ¿Ah? Espérate un poco, tu audio volvió a estar más o menos. ¿Ves si tenéis muchas cosas abiertas? Cierra alguna pantalla, Cierra, ventana o lo que sea. cierra aplicaciones, ventanas, lo que haya. Facebook, cualquier cosa. Ahí puedes tú, ¿no? Sí, mejor. Sí. Un poco referente al tema de los ramos mínimos que comentaste tú, ¿cierto? ¿Ya? Que yo creo que más que todo por un tema de estandarizar la evaluación. No se escucha nada. Sí, te escucha muy cortado y robótico, Pablo. Qué raro. De nuevo, Nelson, ¿tu opinión? Nelson siempre está, pero ahora está como enojado. Opina. Ya dime. Ya dime. Opina tú, hombre. Da tu opinión. Llevamos como 50 minutos de programa. Perdón, ¿de qué está? ¿Qué quieres que hable de la educación? Porque ya tienen que haberlo hablado a toda esta altura, po. ¿Algo en específico? Hablamos un montón de cosas, pero a ver si tenía algo que agregar. mm, A ver si podéis decir lo mismo de otra forma. Claro. Mira, te voy a erizar un poquito los pelos con lo que voy a decir. Ya. Yo creo que el Estado tiene la obligación de que la gente se eduque. mm, Me explico, antes que te dé diarrea. Por favor. El Estado, tanto desde el punto de vista del liberalismo clásico como el minarquista, tiene que dar las posibilidades a las personas que puedan ser autovalentes, ¿ya? Las condiciones de mercado para que las personas puedan el día de mañana pagar su propia educación. Sin embargo, también el minarquismo dice que hay de que cierta manera apoyar a las personas o subvencionarlas, como está la subvención que dice MICE a la educación, en la medida que el Estado no pueda cubrir ciertas necesidades de la sociedad, ¿ya? Pero en la medida también que los Estados empiecen a hacer más, a progresar y los individuos se vuelvan más ricos, también las necesidades van a ir disminuyendo, porque van a haber menos personas que van a necesitar de educación y van a haber más personas que van a poder pagarla, ¿ya? Y por lo tanto,
ese deber del Estado se está cumpliendo en la medida que está dejando que la gente tenga más oportunidades. Ahí tiene que ver con los impuestos, tiene que ver con la creación de riqueza, tiene que ver con menos regulaciones porque haya más empresas, más empleo, aumento de tasa de capitalización porque aumenten los salarios, etcétera. Resumiendo un poco lo que estás diciendo, tú estarías a favor como del sistema de ¿Voucher? ayuda focalizada. Exactamente. Ya, eso me... No ser focalizado a los más pobres, dicen eso. Claro, una ayuda focalizada a los más pobres. Pero con el Y yo sistema digo, actual porque, oye, o un sistema de vouchers. Oye, Ese pero cada no te das uno- cuenta. Mira, esta es una reflexión que tenía hoy día yo, más que tenía que ver con relación con Codelco, pero tiene que ver relación con todas estas cosas. ¿Por qué yo tengo que pagarle a otra persona para que le enseñe a otra persona si con suerte puedo mantenerme yo mismo? Buen Eh, punto. es un poco injusto, o sea, es bastante injusto. O sea, yo como chileno, partiendo de la hipótesis de que el cobre es de todos los chilenos, le estoy pagando un sueldo millonario a un minero que en realidad en una minera privada ganaría un cuarto de eso, y si lo estoy pagando yo de mi bolsillo, siento que yo no tengo esa plata. Entonces, a mí me pasa con el tema de educación, o sea, ¿por qué tengo que pagarle yo educación a un tercero si yo con suerte tengo para mis cosas? Nelson, ¿puedes responder? Es que en ese caso seríamos todos narcocapitalistas. Yo creo que es una ¿Cuál es el especie, problema con esto? yo creo que tiene que ver un poco de la No, no. responsabilidad como de... Dime. Nelson, yo no soy anarquista. En una sociedad anarquista va a llegar cualquier tipo con una pistola y me va a obligar a pagarle la educación, aunque no se llame Estado, porque es una sociedad anarquista. Ah, La idea de tener un Estado es de que proteja mis derechos, no de que venga a asaltarme para pagar la educación de otro, sino que me proteja de cualquiera que quiera asaltarme, ya sea para pagar su educación, su droga o lo que sea que se quiera pagar. ¿No Mira, es cierto? yo Entonces, creo esa es que la idea de tener un Estado. la respuesta a menor escala la tendrían, por ejemplo, los sindicatos con el sistema de fondos paritarios o de grupos paritarios. Cuando ellos juntan cierta cantidad de dinero para, en el caso de que alguna persona esté desvalida, digamos, de los del sindicato, poder ayudarla. Se le quema la casa, se le enferma un hijo, una enfermedad invariante, etc. ¿Ya? Esos son los comités Entonces paritarios. la educación podría estar a cargo de mutualidades. Por supuesto. Entonces no O necesita sea, ser pública. no, dentro de lo inmediato sería lo público, pero, o sea, tú sabes que en la medida que tú estés bien, puedes ayudar a otros. Si tú estás mal, no puedes ayudar, como tú decías. Si apenas te puedes mantener tú mismo, no puedes ayudar a otros. ¿Por qué los homosexuales tienen que pagar impuestos para que otras personas, para que los niños de otros se eduquen si ellos no tienen hijos ni pueden tenerlo? Es que ahí se pone complicado. Es que ¿Cierto? el punto es el siguiente, o sea, mira, si va por lo siguiente, más allá que sea un sistema coercitivo, el punto es que en la medida que a tu ambiente, a la gente que está alrededor tuyo esté en mejores condiciones, tú también vas a estar en mejores condiciones. Tú no puedes crear relaciones humanas con personas que están en malas condiciones, porque en el fondo no es mucha la ayuda que te puedan prestar a ti, siendo utilitarista. ¿Ya? O sea, en el fondo siempre hay un beneficio mutuo en la medida que tú vas ayudando a las personas, pero es La condicional. externalidad positiva. Ahí te da el ¿Cómo? argumento de la externalidad positiva. Claro. La educación genera una externalidad positiva que de cierta forma me ayuda a mí porque aumenta la productividad, aumenta el bienestar social, la gente más educada suele ser más tranquila, menos delincuente, menos agresiva, menos violenta, y por eso me afecta positivamente a mí y por lo tanto yo debería pagarlo. Esa es la externalidad positiva. Y ya no el argumento de la externalidad positiva, el argumento de la externalidad positiva se puede usar para todo. No, ese no es mi punto, pero... No, el punto de Nelson. Ah, sí. No, pero yo digo que yo estoy a favor del tema de los vouchers, pero como una medida de transición a que se desregule se desregule la educación y que el impuesto que financia la educación estatal, que es pésima, llegue a un punto en que se elimine de frente. Mi postura es bien simple. ¿Ustedes se han fijado que no hay ningún organismo que regule que los ricos no entren a FONASA? Buen punto. No hay rico ¿Por que... qué no es necesario el organismo que regule que los ricos no entren a FONASA? ¿Por colapsa? Y la AFP tiene mejor, o sea, la ISAPRE tiene mejores prestaciones. Por supuesto. No, Tiene sistema de seguro, ante es que cuando el invalidez. rico ingresa en la ISAPRE,
deja de pagar FONASA y el descuento tributario del 7% le es más beneficioso que el coste que está teniendo en la salud privada. Entonces, cuando tú ganas más de 600, 700 lucas, te conviene más pasarte a una ISAPRE que quedarte en FONASA. Claro, porque Porque es un costo fijo, no es por tasa. entonces ese 7% de impuesto, porque es impuesto al final, porque FONASA es del Estado, así que es impuesto, ese 7% de impuesto, al eximírtelo, te da una conveniencia dentro de ciertos montos pasarte al sistema privado, ¿no es cierto? Y yo creo que el sistema voucher debería tener el mismo mecanismo. Un impuesto del 10% sobre los sueldos de todo el mundo, y los que reciban voucher nomás lo pagan. Y los que no reciben voucher no lo pagan. ¿Vale? Si tú tienes toda la educación privada y toda la educación en competencia, en algún momento va a ser más barato pagar el colegio de tu bolsillo que pagar el impuesto del 10% para el 99% de la población. En algún momento, a medida que se va generando ese desarrollo. Claro. ¿Entiendes? Y a medida que Entonces, va creciendo la innovación en la educación. Al final el gasto se focaliza solo. Porque yo le estoy cobrando un 10% de impuesto a papá y mamá porque su hijo reciba voucher. ¿Vale? Pero de pronto el papá y la mamá dicen, cresta, el voucher que nos dan, no sé, son 300 lucas y el 10% de nuestros dos sueldos combinados son más de 300 lucas. Entonces nos conviene pagar de nuestro bolsillo porque nos quedamos con un saldo. ¿Entiendes? Entonces a medida que la sociedad va siendo más rica, menos personas van utilizando el voucher porque les va conveniendo más pagar de su bolsillo y en un momento se acaba el voucher, ¿cierto? O queda para una porción muy pequeña de gente muy poca que es pobre. Ahora, espera, disculpa que te interrumpa. Mira, en un punto entonces, digamos, ya se va eliminando este sistema de voucher, pero ¿qué pasa cuando la gente que queda finalmente con el voucher son estas personas que están ganando el sueldo mínimo, independiente que estemos o no de acuerdo con el sueldo mínimo? Pero igual hay un punto de equilibrio entre lo que se aporta y lo que es suficiente para financiar la educación. Yo creo que, no sé, si vamos a asumir que son los dos papás para un hijo y aportan entre los dos 40 lucas por el voucher, ¿no? Eso no es suficiente para pagarle la educación a una persona y estamos hablando de un hijo, siendo que la realidad en Chile de las clases bajas generalmente es otra, ¿no es cierto? No, lo que yo te estoy diciendo es que ese punto de equilibrio, si el mercado de la educación es realmente libre y desregulado para que tenga harta competitividad, ese punto de equilibrio al que vaya a llegar va a ser muy cercano a menos del 10% de la población usando voucher. ¿Vale? Y lo podéis dejar porque en verdad el costo es mínimo. O sea, para el resto de las personas pagarle la educación al 10% más pobre es mínimo. Es un costo mínimo. Claro. El problema es cuando los convertiste a todos en pobres y entonces todos tienen que recurrir al Estado y entonces ahí te estás autocolapsando. Entonces, si generáis el equilibrio, si vais al punto de equilibrio, el punto de equilibrio va a ser muy poca gente. Y a esa poca gente se la podéis pagar si no es un costo alto. Voy a pagarle a una poca gente. A nadie le molesta que le saquen 100 pesos al año, ¿vale? O sea, hay gente que se enoja, por poner un ejemplo, ¿vale? Hay gastos que son superfluos y la gente se enoja y de repente dice, oye, ¿cuánto ganan los diputados y los senadores? Tú sumáis los sueldos de todos los diputados y todos los senadores y todo el costo del Congreso y lo dividís por todos los ciudadanos al año y te da que cada chileno pone como 100 pesos, 200 pesos para que el Congreso se mantenga. Entonces son gastos superfluos. ¿Sabes? Los buenos se pueden subir el sueldo 10 veces y sigue siendo superfluo. Claro, el problema es simbólico. Oye, ¿por qué ganan tanto ellos si en verdad no son tan útiles? Ese es otro tema. Pero es un gasto mínimo. Entonces, pagarle la educación al 10% más pobre es un gasto mínimo, es un gasto de mierda. Sí, yo no creo que a nadie le moleste. Al final pasa por un tema más ideológico que podemos decir cuál es la real responsabilidad que tengo yo en pagarle la educación al resto de la gente. Yo creo que ninguna. ¿Por qué no pagarle la educación a los demás? Claro. Nadie tiene que pagarle nada a nadie. Y el problema en este caso es que si empezamos a, digamos, hacer este tema de pagarle la educación al resto a través de un sistema solidario, que finalmente lo que estamos pensando es que desde el punto en que yo no pago, el gobierno ejerce la violencia contra mí por no pagar. Sí.
Entonces, ahí está el pero, creo yo. Sí, sí, pero es que eso se tiene que conversar, eso tiene que ver, porque ahí está entrando al ámbito tributario. Yo aquí estoy hablando de un modelo de transición, porque estamos en una situación donde Claro. los estados durante el siglo XX se convirtieron en unas máquinas gigantes de expropiación y de parasitismo político, y nosotros tenemos que durante este siglo ir revirtiendo esa situación. Y entonces yo estoy hablando de un modelo de transición, pero no hemos hablado del modelo tributario. Me gustaría hablar de mi modelo tributario, me gustaría hablar de cómo yo quiero que se cobren los impuestos. Vamos a hacerle un programa sobre eso. O de cómo yo entiendo que debería sostenerse el Estado financieramente, que no hay, en realidad en mi sistema no hay impuestos obligatorios, pero sí hay tributación y Estado, que no es lo mismo, ¿no es cierto? Pero ese es otro tema, ¿vale? Ahora, pero ¿Se quedó pegado a la cámara? está de afuera y no tener que cobrarle ni un poco de Seba, se está quedando pegada tu cámara y tu audio. impuestos a los nacionales, ¿cachai? Bajo, que sea tan bajo que atraiga muchos capitales y que mantenís solamente por el hecho de ser un paraíso fiscal. Igual estáis cobrando impuestos, ¿cachai? Pero lo que estáis haciendo es decirle, mira, yo te voy a amenazar con una pistola para sacarte plata, pero te voy a sacar tanto menos que todos los demás que en verdad te conviene ir para acá. Además es súper voluntario porque si queréis poner tu plata donde tú queráis, pero te conviene ponerla acá porque te vamos a sacar menos. Entonces no es tan obligatorio, ¿cachai? Es obligatorio porque hay otros obligándote en otro lado, pero si ya no es mi responsabilidad moral ni jurídica, o sea, que el impuesto de Argentina sea 40% y el de Chile sea 1 y tú traigas tu plata para acá, no me vayas a decir que yo te estoy coaccionando con ese 1. Yo no te estoy coaccionando con ese 1, tú lo trajiste para acá precisamente para evadir el 39% de coacción que te están haciendo en el otro lado, y aquí tú la trajiste voluntariamente, El mal con las menor, condiciones de que yo te voy a sacar un 1. optando por el mal menor. Claro, tú estás optando por el mal menor y yo te estoy ofreciendo un trato. Si tú pones tu plata acá, yo te saco un 1. Me conviene, me la llevo allá. Sí, ahí hay un trato. Hubo un francés que Hay se un, fue a la hay un ruta, acuerdo básicamente. Yo te cuido de Estado, yo como Estado te puedo cuidar de Estados malos, como Estado bueno. Y te voy a cobrar por hacerlo. Hubo un Porque es un francés que servicio. se fue a Rusia por eso, Te voy a ¿no? cobrar. ¿Cómo? Tengo entendido que hubo un francés, un empresario francés que se fue de Francia, se fue a Rusia, porque parece que le iban a cobrar como un 80% de impuesto a la riqueza o la utilidad, no sé, a no sé qué. Y Rusia le decía que le iba a cobrar 20%. Se fue a Francia, se fue a Rusia. O sea, en este momento el principal ingreso tributario de Inglaterra tiene que ver con enormes capitales que tienen un impuesto bajísimo por depositarse en la City. Pues estás en la City y te cobran mucho menos impuestos que en el resto del mundo. ¿Podemos decir que son coercitivos? No podemos decir que son coercitivos, porque si no me los pagáis te meto preso, o te lo expropio, tú viniste a poner tu plata acá bajo esas condiciones, conociendo las condiciones de afuera, dijiste esto es lo que más me conviene. Entonces, con respecto a los capitales internacionales, con respecto a los capitales extranjeros, el impuesto no es coercitivo, porque yo no te obligo a poner tu plata acá, yo te estoy poniendo las condiciones del trato, de antemano. Colectivamente los chilenos, por decirlo así, te dicen, mira, nosotros te vamos a cobrar un 2% por poner tu plata acá, y entonces ya hay un contrato. Al momento que tú, sabiendo eso, cruzáis tu plata con la frontera para Chile, estás cumpliendo contrato. Sí, en ese sentido puedo estar de ¿No acuerdo. es cierto? Ahí concuerdo. Concuerdo con eso. Ahí ya sería, ya no sería un impuesto en sí, sino que sería un contrato. Al final sería como lo que te cobra el banco por guardar tu plata. Y lo otro es que si tú legalizáis el comercio informal, pero lo mantenís como informal, el IVA deja de ser impuesto. Porque cualquiera puede ser informal cuando quiera. Y si tú querés ser formal es porque querés tener garantías legales, garantías de derecho civil. O sea que el Por informal lo no tanto, sea estoy ilegal. pagando por esas garantías de derecho civil. ¿Cómo? Que el informal no sea ilegal. Claro. No sea ilegal, pero que no tenga garantías de derecho civil porque no está pagando por ella. Por eso. En el fondo los legalizados ¿Me entiendes? podrían tener derecho a ser NAC Entonces, los usuarios. Solamente los usuarios y los comerciantes solamente tendrían derecho a usar la justicia civil, el CERNAC, los juzgados civiles y todas esas cosas, si es que están siendo comercio formal.
Claro, Si son informales no tienen derecho a eso, pero tampoco son ilegales, no se les va a perseguir, no va a mandar a los pacos persiguiéndolo, no de boleta, no de boleta. Bueno, pero después su cliente tiene un problema con usted, eran informales, no nos metemos en eso. eso mismo estaba pensando. Etcétera. El otro día, Sebastián, que acá en Concepción vi cómo los pacos agarraban cabros que estaban vendiendo y que en el fondo, o sea, ya hay gente que paga por sus patentes municipales, pero eso llega a su vez una serie de beneficios, ¿cachai? Y si ellos, todo es beneficio, O sea, pagar sus patentes, no han logrado ser competitivos con los otros. Yo creo que el problema no es que los otros estén vendiendo en la calle, sino el problema es que ellos están ofreciendo un servicio que es dudosa, no están ofreciendo todo lo que deberían ofrecer a la gente. Mira, la otra vez tuve una te discusión. perdimos totalmente, no se te entendió nada. Pero lo que te quiero decir yo es que desde el momento en que tú Oye, dejas de perseguir a los informales, el IVA deja de ser impuesto y pasa a ser una tributación voluntaria. Oye, la otra vez ¿Cachai? la otra vez tuve una discusión con con un amigo socialista sobre el comercio informal y decía que era una competencia ilegítima, algo así, no entendí, no me acuerdo cuál era la palabra, porque unos pagaban impuestos y pagaban arriendo y los otros no. Desleal siempre dicen que es desleal. Pero espera un poco, porque Siempre dicen que es competencia desleal. pero espérate, porque decía que el que trabaja en la tienda tiene que pagar el arriendo, tiene que pagar el impuesto, tiene que pagar el IVA, el impuesto al arriendo, todo el impuesto, y el que trabaja en la calle no tiene que pagar esos impuestos. Entonces yo le dije, hagamos algo simple, bájale los impuestos a la renta, bájale el impuesto al IVA, bájale todos los impuestos hasta que tú lo consideres que ya es una competencia legítima. Y me dijo, ¿y cómo financiamos, y dónde sacamos los impuestos y los fondos para financiar las políticas públicas? Yo le dije, ¿qué mejor política pública que permitirle a la gente ganarse la vida? Dignamente, sin hacerle daño a nadie. Y llegar con comida a la casa. Bueno, pero para cerrar el tema, porque ya estamos como pasaditos, ya llegamos como al momento en que se acaba esto. Y nos salimos totalmente Volvamos a del tema educación, de ¿no es cierto? Porque nos desviamos. Tenemos, yo lo he dicho en 2 programas ya antes, tenemos el problema que somos libertarios y vamos a terminar hablando de impuestos todos los programas. Y no es la idea. Entonces, volviendo al tema de educación, quiero escuchar los cierres de cada uno para hacer el cierre yo y se acaba el programa, ¿vale? Porque ya fue suficiente. Nelson primero. Nelson. El cierre. Nelson. Nada, el cierre. considero que ¿Cómo ves tú la situación de la educación hoy en día en Chile y cómo crees tú que debería avanzar a ser cambiada? Bueno, lo primero es que al destruir la educación subvencional lo que se hizo es una tremenda brecha entre los privados y los públicos, entonces ya no hay intermedio, por lo tanto hay mayor desigualdad, pero desigualdad negativa. No esa desigualdad que había porque unos tenían más habilidades que otros. Ya se aplicó en Valdivia lo de la eliminación del lucro de los subvencionados, porque en Chile, en Santiago todavía no se aplica. No, pero el problema es que la ley está, pues, está ahí a puertas. Ese es el punto. Sí. Realmente se ha aplicado o no se ha aplicado, si estamos en eso. Cierre. Y lo otro está en que el Estado está gastando mucho dinero, está gastando casi 300 lucas per cápita por alumno, siendo que eso es lo que se paga en los colegios más ricos de Chile. O sea, agarramos un sistema voucher, le pasamos por último la mitad de la plata a cada niño, bueno, y que paguen un colegio privado. Y solucionar el problema de la calidad, el problema de la integración, inmediatamente. Y con menos plata, con la mitad del presupuesto. Esa es la vía que diría. ¿Pablo? Sí, A ver si se le escucha a Pablo, si logra articular algo. bueno, un poco respondiendo a la conclusión de Nelson, que independiente del el probable perjuicio que se le haya podido hacer a la educación, ¿no? A mí sí me parece que era algo que había que hacer hace rato. O sea, creo que no es válido que la gente se enriquezca a costa de los impuestos de todos los chilenos. ¿Sí? Ahora, ya que no teníamos que hablar de impuestos, frente al tema de la educación, efectivamente la privatización yo creo que es la mejor solución y la competencia, ¿no?
La verdad, creo que no hay mucha discusión en ello. O sea, cuando tenemos gente a, a tener sistemas que realmente funcionen, ¿no? Tomás. Ya. En resumen, concluyendo, el problema central es que sí, hay problemas serios en la educación, pero con más Estado no vamos a lograr nada. Lo que necesitamos es que se saquen las regulaciones a la educación, se saquen los currículum obligatorios a los colegios y a las universidades, que se les permita a los colegios y a las universidades innovar en educación y enseñar lo que estimen conveniente que es necesario enseñar, y que cada papá y mamá decida a dónde quiere llevar a sus hijos. Hacer el cambio radicalmente sería imposible, se quedaría un desorden enorme, pero sí se puede hacer un sistema transitorio que sea con vouchers, donde ojalá se eliminara o se redujera en gran porcentaje lo que es el ministerio, se le entrega el voucher a los padres, se le permite a los colegios crear más colegios y competir con distintas mallas, distintos currículum y con distintos tiempos para terminar el colegio, pudiendo terminar quizás en 8 años, o 10 años, o 7 años el colegio en vez de los 12, y así pasar y permitirle a los colegios poder innovar en qué enseñar y cómo enseñar. Yo creo que por ahí va el camino. Ese sería mi cierre. ¿Alguien me prende la luz? Porfa. Voy a terminar, pero sé que no me veo, ya estoy en oscuridad total. Ahí, ahí aparecí. sí. Bien, gracias. Dos cosas. Primero, yo creo que, primero que nada, quiero hacer un llamado a la gente a atreverse a saber. Es de las pocas frases buenas que tiene Kant, que tengamos el coraje, el valor de atrevernos a saber. Pero más allá, hay que ir a buscarlo. Yo no les voy a creer a estos tipos que tienen educación y todo eso si yo no veo las bibliotecas públicas llenas de gente y que los archivos más descargados sean los PDF y que los videos de YouTube más vistos sean las clases de universidad. O sea, no te lo creo. Porque si lo que más se ve en YouTube es Daddy Yankee y Justin Bieber y lo único que está lleno de las bibliotecas públicas son las partes de computadores para que se metan a Facebook y lo que más se descarga son películas y series y no PDF y ensayos y esas cosas. Entonces, ¿cómo te voy a creer yo que quería educarte? Bien, eso es lo número uno. Lo número dos, me parece sí que tenemos que pasar por un periodo de transición si es que queremos avanzar hacia una educación que sea 100% libre y privada, pero tiene que ser, la meta tiene que estar clara desde un comienzo. Necesitamos una educación que sea completamente libre y completamente privada, porque el Estado es un ente de violencia y el conocimiento es necesariamente contrario a la violencia, y cualquier forma de educación pública o estatal está directamente relacionada a entregar dogmas más que conocimiento. Bien, yo veía un video, una cosa un poco conmovedora para terminar, sobre una cámara escondida que metieron en el primero básico de un colegio en Cuba. Entonces decían, la profesora decía, F de fusil, R de revolución. Esa es la educación del Estado. F de Fidel. Sí, no, sí, y hay fotos de los niños en Venezuela en la prebásica rezándole a Chávez. ¿No es cierto? Que Chávez por favor los ayude. Entonces, y videos y todo eso. Entonces, esa es la educación del Estado. Eso es lo que el Estado entrega. Uno dice, no, en Chile no es así. O sea, oye, pasaste 12 años aprendiendo quién era Arturo Prat, Bernardo Higgins y los presidentes de Chile y el periodo radical y no sé qué, y el periodo anarquía y cómo se llama Diego Portales, etcétera. ¡Ey! Te dogmatizaron desde el Estado. Presidente antes de Pinochet. Te dogmatizaron desde el Estado, te enseñaron la ideología del Estado, pero no tenés idea en qué consiste una cuenta bancaria, que es una cosa crucial para tu vida. No tenés idea en qué consiste un contrato de depósito, un contrato de préstamo, no tenés idea en qué consiste un contrato de matrimonio, no tenés idea en qué consiste un contrato de matrimonio, perro. ¿Y sabéis quién es Arturo Prat? ¡Ey! El Estado no te puede enseñar lo que realmente te sirve, porque está enseñándote lo que le sirve al Estado.
Por lo tanto, yo hago un fuerte llamado a la autoeducación. Pero más allá de eso, creo que las platas que se están gastando en estos momentos son grotescas, que la gente que pide que se gaste más plata, no, que los promedios de la OCDE, a mí me importa una raja la OCDE. La OCDE, deberíamos salir de la OCDE lo antes posible porque es una influencia nefasta, porque se trata de gastar plata aquí, gastar plata allá, gastar plata aquí, gastar plata allá, gastar plata, gastar plata, gastar plata, gastar plata, y esa plata de dónde sale, sale de mi bolsillo, y a mí me interesa mucho más comprarme una guitarra nueva que estar pagándole en la carrera universitaria de sociología a vagabundos como el mayor, ¿vale? Entonces, no, esa es la verdad, y es mi plata. Llamo a la autoeducación, llamo a la investigación personal, profunda y completa, Sí, y de verdad creo que como parte del proceso de transición a mí me gustaría mucho que nos hiciéramos cargo de establecer pruebas estandarizadas que certifiquen a personas que no hayan ido a ningún establecimiento. Poder certificar filosofía a alguien que nunca fue a la universidad y va y darnos pruebas y resulta que sí sabe, es filósofo, listo, se lo firmamos y le damos el diploma. ¿Por qué la gente tiene que ir a la clase para estudiar una carrera? ¿Por qué no puede llegar con los conocimientos, dar la prueba y tener el título? Eso es Yo lo que diría que es una revolución importante. eso es lo que proponía el creador de la Khan Academy, que hubieran instituciones que se dedicaran a enseñar y otras que se dedicaran a certificar. Entonces No, sería bueno separar eso. tú pudiendo aprender por donde quieras, sea por un colegio, universidad o porque te metiste a internet mucho rato a leer libros, luego vas, das el examen, ¡oh! Aprobaste, listo, estás listo para ser, no sé, doctor, abogado, Sería qué sé yo. muy bueno que la legislación, sería muy bueno que la legislación chilena se flexibilizara, por lo menos al punto de permitir ese tipo de cosas, ese tipo de experiencias, como homeschooling y el aprendizaje personal y la posibilidad de ser certificado en todos esos conocimientos. Bueno, termino llamando, como decía y repito, tener el coraje de saber, tener la valentía Muy de buscar entretenido. el saber. Y sí, porque también la contemplación filosófica, según Aristóteles en Ética Nicomanco, es lo que nos da la felicidad verdadera. Sí. Voy a terminar esta noche. Gracias Nelson, gracias Pablo, gracias Tomás Leiva. Y que tengan una excelente tarde de domingo. Esto ha sido el capítulo 7 de Capitalismo Revolucionario. Buenas tardes. Nos vemos.